Hola, buenos días. Bienvenidos a un webinar más de la Cámara de Comercio de Alicante. Gracias por atender al webinar de hoy, dar un paso adelante en el teletrabajo, entornos sencillos, seguros y fiables, impartido por el Grupo Solución y ANCO. Me llamo César Alonso, soy el responsable de la Oficina de Transformación Digital de la Cámara de Comercio de Alicante. Como en otras ocasiones, déjenme que les indique primero que este webinar está enmarcado dentro del programa Acelera Pyme, cofinanciado con fondos FEDER y Red.es. Antes de dar paso a nuestros invitados, como siempre, les voy a explicar un poco con qué objetivo nació la Oficina de Transformación Digital. La Oficina de Transformación Digital y su portal de referencia TIC Negocios, que tenemos en pantalla, ticnegocios.camalicante.com, nació con el objetivo de ayudar a las empresas de la provincia de Alicante en su proceso de transformación digital. Para ello, colgamos continuamente contenidos, generamos eventos, por ejemplo, el que tenemos hoy delante de teletrabajo, el que tendremos la semana que viene relativo a la ciberseguridad, un tema tan de actualidad que nos va a dar un experto, nos va a dar unos tips, un experto en el asunto, Quino Maquino, Joaquín Molina, de Verne. Tendremos, como siempre, a las 9:30, el jueves 4 de noviembre. También quería dar la bienvenida a dos partners nuevos que se han incluido, que han entrado a formar parte de la familia de negocios. Uno de ellos es, a ver si lo encuentro, Faber Telecom, y otro es Orion Solution. Aquí tenemos a Orion y a Faber Telecom, que nos van a ayudar a la hora de generar contenido y informarles de las soluciones que tenemos en transformación digital. Como siempre, recordarles que en la sección de vídeos tenemos grabados todos los webinars anteriores. Aquí tenemos delante gestionar el cambio en las empresas a través de proyectos ágiles o tecnologías habilitadoras para espacios de trabajos híbridos. También hemos generado en la sección de blog, generamos nuestros propios contenidos. Les recomiendo que visiten esta sección y que visiten los últimos posts que hemos gestionado, que hemos elaborado en base a estos webinars, cómo el check-in digital va a acabar por fin con el papel, cómo contextualizamos este contenido con lo que está ocurriendo, lo que estamos viviendo en el ámbito del turismo y de la gestión de recursos hoteleros, y también acerca de proyectos ágiles, una metodología diferente para gestionar proyectos con mucha incertidumbre. Les recomiendo su lectura, pues es una lectura muy ágil y les va a aportar. Bueno, si antes de seguir ya sin enrollarme más, quisiera saludar a nuestros invitados de hoy. Buenos días, José Francisco Martínez Piñero, Regional Sales Manager de Grupo Solución, Pedro Rubio, Channel Manager en ANCO. Buenos días, David Aranda, Senior Presale Consultant en ANCO. Buenos días. Y Adrián García Salinas, Business Development Manager en ANCO. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, antes de seguir, antes de pasar el testigo a nuestros ponentes de hoy, recordarles que en el webinar vamos a tener unos 45 minutos de exposición y después transmitiremos las preguntas que surjan a nuestros invitados en un tema tan interesante, tan de actualidad como el teletrabajo y las soluciones seguras para realizarlo. Bueno, no quiero quitaros más tiempo, así que, José Francisco, te paso el rol de presentador. Muy bien, gracias, César. Cuando queráis. Gracias, César. Bueno, gracias a todos los asociados de la Cámara y a todos los clientes que están en este webinar. Gracias a la Cámara también por darnos la oportunidad de estar hoy aquí. Y bueno, pues dentro un poco de la hoja de ruta, de lo que vamos a hablar hoy, dentro de la hoja de ruta que las compañías tienen hoy hacia la transformación digital, nos hemos encontrado un reto importante, sobre todo el último año, como sabéis, y es que cada vez hay más teletrabajo. Es algo evidente y esto tiene unas implicaciones importantes, sobre todo en el área tecnológica, ya que tenemos que tener pues, soluciones que nos den continuidad y que nos den seguridad. Hoy vamos a hablar de cómo podemos afrontar estos retos en el teletrabajo, qué soluciones existen para que sea fiable y sobre todo seguro, y veremos qué son y cómo funcionan los escritorios virtuales y también pues, la ventaja de tener toda nuestra infraestructura cloud, ¿vale?
Finalmente realizaremos también una pequeña demo para que quede claro todo el funcionamiento. Y finalmente, como siempre en la cámara también, pues cualquier pregunta que queráis hacer, tanto a mí como a mis compañeros, pues evidentemente serán bienvenidas. Antes de empezar, si me dejáis, de manera muy rápida, os voy a hacer una presentación de Solitium, que seguramente muchos ya nos conocéis. Como sabéis, en los últimos años Solitium ha crecido de manera orgánica y inorgánica en estos últimos años, ¿vale? Se han fusionado con nosotros muchísimas empresas, aparte del crecimiento orgánico que hemos tenido. Y bueno, pues, algunos de los números, como ya sabéis, tenemos cobertura nacional, incluso ya en las islas. Estamos ya cerca de los 1000 empleados a nivel nacional, ¿vale? Y bueno, pues con un crecimiento anual y más de 37 años de experiencia, sobre todo basado en el servicio, que creo que sigue siendo nuestro valor principal, ¿vale? El servicio a los clientes. Nuestras líneas de negocio, que como sabéis son diversas, aunque las podríamos dividir en dos partes, que es toda la parte de impresión, la llevamos me gusta decir que somos un partner de servicios globales de impresión, porque pues, como podéis ver a la parte derecha, vamos desde la ofimática, oficinas, que es un poco de dónde venimos, ¿vale? Pero después hemos ido dando diferentes soluciones hasta llegar incluso a la impresión 3D, tanto dijésemos a los equipos de escritorio como ya a la parte más industrial. O sea, estamos totalmente introducidos en la parte de la industria 4.0 con los equipos 3D, que como sabéis están evolucionando mucho. Y bueno, pues toda la parte de impresión enfocada a profesionales, tanto de gran formato como impresión de hoja cortada, que llamamos para los profesionales de la impresión. Otro gran bloque sería la parte de informática, donde ahí cubrimos todas las necesidades de los clientes, ¿vale? Desde la microinformática hasta informática para grandes corporaciones, toda la parte de seguridad o sourcing. Y dentro de esta parte, pues también de lo que os vamos a hablar hoy, que es el cloud, ¿vale? Como os decía, nuestra parte más importante es el servicio, ¿vale? Y algunos números que nos avalan, ¿vale? Pues son la gran capacidad técnica que tenemos, la base instalada de dispositivos que estamos manteniendo a día de hoy y esa capacidad para dar servicio en todo el territorio nacional, incluso pues ya, como os decía, en Canarias, Baleares, en Melilla, ¿vale? Entonces, nuestro gran valor sigue siendo el servicio a nuestros clientes. Finalmente, comentaros algunas de las ISO que, como sabéis, pues tienen importancia también para que cada paso que se vaya dando pues tenga un proceso correcto. Simplemente os comentaré las últimas ISO y que hacen referencia un poco hoy más importante, como la 27001, por la que velamos por la seguridad de la información que generamos, custodiamos y gestionamos. Y la última, pues dentro del esquema nacional de seguridad, pues que en el ámbito de la administración electrónica, que tiene por objetivo pues establecer una planificación de seguridad adecuada, ¿no? que también la tenemos. Pues bueno, este es un poco el resumen de la compañía, que bueno, lo he hecho en 2 minutos, lo que llevamos en 37 años, pero bueno, creo que se ha entendido bien. Y bueno, pues dentro de las empresas del grupo tenemos una empresa que es Anco, que es la que está especializada en las soluciones cloud, ¿vale? Y es la que va un poco a llevar de la mano este evento hoy, ¿vale? En este sentido, quiero darle paso a Pedro Rubio, que es el responsable de canal nacional de Anco, que nos hará una pequeña presentación de la compañía y dará paso ya para que empecemos con el evento. Muchas gracias a todos. Pedro, ya eres presentador. Ante todo, bueno, pues daros a todos las gracias por vuestra asistencia. Y bueno, de lo que trata la sesión de hoy, esta webinar, es que lo que queremos explicaros es por qué los escritorios virtuales son la solución eficaz, eficiente y segura para afrontar el teletrabajo. Cómo contribuye a que los equipos puedan estar conectados entre sí y, por lo tanto, incrementen su colaboración y productividad, y cómo esto también afecta a lo que es la continuidad del negocio de las compañías. Pensamos que este, evidentemente, es un tema que interesa y afecta a todas las empresas, y sobre todo con el boom que ha habido con el teletrabajo, y que lo que ha demostrado de una forma fehaciente
es que lo que necesitamos las compañías son soluciones informáticas flexibles que nos permitan, ante cualquier situación, y ya con el teletrabajo que ha venido para quedarse, poder afrontar la continuidad de nuestro negocio y que nuestros empleados sean productivos desde cualquier lugar y puedan continuar con su labor del día a día. Mi presentación, yo en primer lugar les voy a hacer una muy breve exposición de quién es ANCO, muy breve también, como ha hecho José Francisco. Luego hablaremos de cuáles son los retos actuales del teletrabajo y ya con la experiencia que tenemos en ese tiempo que lo estamos realizando de forma intensiva. Entraré a describir lo que es un escritorio virtual, cuáles son sus principales ventajas para afrontar el teletrabajo. Y luego lo que haremos será explicaros con respecto al escritorio virtual cuál es la solución que nosotros proponemos desde ANCO, que es nuestra solución AD Cloud Global, y os haremos una demo en la cual podréis ver qué fácil y qué experiencia de usuario existe cuando se implantan este tipo de soluciones. Bueno, ¿quién es ANCO? Nosotros somos una empresa que lleva 40 años en el mercado de lo que son la informática. Nosotros empezamos como una empresa tradicional de informática, integradores, y hemos evolucionado en el tiempo y en la actualidad nos podemos considerar consultores especializados en dar soluciones de 360 grados. ¿Qué quiere decir? Que somos capaces de dar una solución adecuada a la necesidad de cada cliente. En el fondo, el concepto es muy sencillo. Nosotros lo que pretendemos es optimizar las infraestructuras de nuestros clientes, las infraestructuras informáticas. ¿Para qué? Para que las aplicaciones de negocio vayan a pleno rendimiento y que no se tengan que preocupar de la informática como un problema para no conseguir, como decía, que esas aplicaciones vayan a pleno rendimiento y que la información que generan les permita a nuestras empresas tenerla en el momento adecuado, para la gente adecuada y en el sitio adecuado. Esto para nosotros es básico, evidentemente, porque la información es poder y las empresas, cuanto mejor información, cuando tienen mejor tratados y más seguros sus datos, mejor pueden afrontar los retos de este entorno cambiante. Deciros que desde hace unos 12 años aproximadamente, dentro de toda nuestra experiencia acumulada en la integración y en los servicios gestionados de infraestructuras informáticas, nos llevó a iniciar la andadura con las soluciones cloud. La experiencia en estos 12 años acumulada es muy grande. Tenemos un plantel ya de 70 técnicos especialistas certificados que dan cobertura a aquellas soluciones que aplicamos, tanto en on-premise, o sea, las que son en tierra, como las que son en cloud. Disponemos de un AD Cloud, o sea, de una nube privada propia, es decir, nosotros tenemos nuestra nube, que es a donde instalamos las soluciones que comercializamos con nuestros clientes. Y deciros también que durante estos 40 años nosotros hemos estado dando servicio y asistencia a todo tipo de empresas, pequeña empresa, gran empresa. Por lo tanto, nos podemos congratular de ser una empresa que da cobertura a un espectro amplísimo de lo que es el mercado en nuestro país. Antes de entrar en los retos del teletrabajo, claro, nosotros nos encontramos con una situación complicada que estamos viviendo todos y que estamos afrontando lo mejor que podemos, y ha sido una situación provocada por una situación anómala, que es una pandemia. No obstante, lo que sí que es cierto es que esta situación en la que nos hemos encontrado lo que ha hecho es acelerar algo que ya sabíamos que iba a acabar llegando. Al principio se ha comentado que lo que estamos inmersos, lo que se está trabajando es para transformar digitalmente a las compañías. Bien, es una de los pilares para esa transformación digital y que va a ayudar a todas las empresas a ser más eficientes y eficaces en el mercado, es justamente la incorporación del teletrabajo por su concepto de movilidad. Es decir, yo voy a ser productivo, voy a poder seguir con mi labor del día a día, no voy a parar mi trabajo por estar ubicado en un sitio o en otro. Y esto es un reto que en el mundo ya está mucho más implantado que en España, y probablemente nosotros lo que hayamos conseguido con esta situación, vuelvo a repetir, anómala, es que se haya acelerado ese cambio que ya era más que previsible. ¿Cuáles son los retos del teletrabajo aportando? Pues unos cambios en la forma de trabajar.
O sea, el teletrabajo, como decía, ha venido a quedarse y lo que está haciendo es un cambio sustancial en la forma de trabajar, de comunicarnos, de entender cuál y cómo ha de ser la productividad en nuestras organizaciones. Esta migración que ha ocurrido, una migración masiva hacia el teletrabajo provocada por la situación en la que hemos vivido, como comentaba al principio, lo que ha demostrado es que lo que necesitamos es soluciones informáticas que sean flexibles y que nos permitan continuar con nuestro trabajo en cualquier lugar. Otro de las cosas que nos ha demostrado la situación actual es que la tecnología es un gran aliado para solventar el tema del teletrabajo y que en función de la tecnología que escojamos, como veremos más adelante, nuestra productividad, nuestra eficacia y eficiencia en el desempeño de nuestra labor diaria pues va a variar. Digamos que he llegado a este punto y en relación a lo que comentaba anteriormente y relacionado a la eficiencia en el teletrabajo ha venido para quedarse y de lo que se trata ahora es de decidir qué forma de teletrabajar tengo. Ha habido empresas que ya estaban preparadas para el teletrabajo y que por lo tanto el tener que migrar masivamente hacia el teletrabajo en sus compañías no ha sido un trauma, han podido continuar con su trabajo de una manera absolutamente normal, y hay otras que han hecho lo que han podido, o sea, desde incorporar los datos en un USB y pincharlo en el ordenador hasta tirar VPNs para poderse conectar con sus servidores. O sea, lo que está claro es que hemos hecho lo que hemos podido y de lo que se trata ahora es justamente de, pensando a largo plazo, poder decidir cuál es la tecnología de teletrabajo que incorporamos a nuestras compañías. Como decía, hay otras empresas que sí que han dado el salto al teletrabajo mediante la transformación de su forma de trabajar hacia los escritorios virtuales, que es de lo que vamos a hablar ahora. En los escritorios virtuales lo que han permitido es tener una serie de ventajas que a continuación os voy a describir. Pero, ¿qué es? O sea, cuando hablamos de escritorios virtuales, cuando hablamos sobre todo de lo que es el desktop as a service, es decir, un escritorio digital como servicio, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un servicio que lo que hace es entregar aplicaciones virtuales y escritorios en la nube para que desde cualquier dispositivo podamos tener podemos tener los datos y trabajar con ellos. Y cuando hablo de cualquier dispositivo me refiero a que sea una tablet, a que sea un PC Windows, a que sea un Apple. Es decir, que nosotros lo único que necesitemos es una conexión a Internet para acceder a ese escritorio que a mí me entregan como un servicio. Ese servicio que me entregan, además, es en pago por uso. El pago por uso lo que permite, como bien sabéis, es tener una idea muy clara de cuáles son los gastos que vamos a tener por el mantenimiento de nuestras infraestructuras, pero además el pago por uso lo que nos permite también es poder actualizar y adecuar ese gasto variable en función de si crecen o decrecen nuestras infraestructuras. Por lo tanto, es un tema muy interesante a tener en cuenta de cara a ese control de los gastos tan necesarios, como decía, en este mercado cambiante. Y otra de las características que tiene el desktop como servicio es que se entrega de una forma muy sencilla de mantener. Lo que hace entonces trabajar de esta forma para las empresas es que los departamentos de IT, en caso de tenerlos, ven reducida enormemente su carga de trabajo porque el mantenimiento de este tipo de escritorios corre a cargo de la empresa proveedora, ya que, como os decía, es como servicio. Y estos departamentos de IT lo que se pueden dedicar es a tareas más de negocio, más productivas en cuanto a tecnología para las compañías. Entonces, digamos, repito un momento, para centrarnos un poco en lo que sería. Yo decía que el escritorio virtual, el escritorio como servicio, se entrega
como una aplicación virtual y como un escritorio en la nube. Entonces, ¿qué hace el usuario cuando recibe este servicio? El usuario lo único que necesita es una conexión a Internet mediante la cual, o bien vía URL, o bien mediante una aplicación integrada en su dispositivo, accede a su escritorio y lo que se va a encontrar cuando accede a ese escritorio es una experiencia de usuario exactamente igual que si estuviera en local. No va a notar ninguna diferencia, incluso en algunos aspectos va a ver mejorada su experiencia, ya que el tratamiento de hojas de Excel, el tratamiento de lo que serían los paquetes de Office, incluso pueden tener un rendimiento mucho mejor que lo que conseguimos en local. ¿Cuáles serían los beneficios? Evidentemente, yo hago toda la explicación ahora, luego mi compañero David Aranda hará la demo, pero lo que os pediría, por favor, es que todas las dudas que tengáis las afloréis, porque una cosa que es que me gustaría dejar con absoluta claridad es que servicios, soluciones cloud, hay muchos y muy diversos. Y tenemos que buscar en todo momento aquello que mejor se adapte a las necesidades de nuestra compañía. Lo que realmente creo que es importante recalcar es que para acometer un proyecto de migración a cloud, lo que hay que buscar es un partner que realmente entienda y analice nuestras necesidades y nos ofrezca aquello que realmente se va a adaptar mejor a nuestra compañía. Muchas veces acometer un proyecto de migración a cloud que no sea el adecuado para la compañía puede llegar a fracasos estrepitosos e incluso a pensar que las soluciones de cloud no son lo mejor para nuestra compañía. Sí lo son si las utilizamos de acuerdo al asesoramiento experto de alguien con experiencia en el mercado que nos lleve por el camino de aquello que es lo mejor para nuestra compañía. Dicho esto, los beneficios de los escritorios cloud, que aquí os defino, son en cuanto a lo que sería la parte de... Perdón. En cuanto a lo que sería la parte de IT, como os decía, tenemos una gestión centralizada que automatiza muchas tareas de mantenimiento y lo que hace es que la carga de los departamentos IT, como os comentaba anteriormente, sea mucho más simplificada y, por lo tanto, reduzca los costes de mantenimiento de estos sistemas. Flexibilidad, porque aquellos usuarios que con los correspondientes permisos, como es lógico, puedan acceder a sus escritorios virtuales, lo pueden hacer desde cualquier ubicación y con cualquier dispositivo. Y eso lo que permite, como os comentaba antes, es darle continuidad a vuestro negocio y que la productividad del empleado no se vea mermada por el hecho de tener que trabajar en uno u otro sitio. Esto lo que hace también es, lógicamente, incrementar la productividad de nuestros empleados. Escalabilidad, porque, como os decía antes, el pago por uso lo que nos permite es poder adaptar el servicio a aquellas necesidades estructurales que tenga nuestra compañía. Tenemos una fase de crecimiento, de expansión, podemos adaptar la infraestructura informática, siempre de última generación, a las necesidades que nosotros tenemos. Por las circunstancias que sean no deseables, evidentemente, tenemos que hacer una reducción de recursos en la organización, pues también hacemos una reducción en los recursos que utilizamos como servicio en cuanto a escritorios virtuales. La continuidad del negocio, debido a los sistemas de backup, que luego veremos en más profundidad, a los sistemas de backup y a los sistemas de RP, de continuidad de negocio en caso de desastres, lo que nos permite con este tipo de servicios es poder tener la seguridad, la tranquilidad de que nuestro negocio no se va a ver afectado en caso de ataques de ciberdelincuencia, que como bien sabéis es algo que está a la orden del día y que lo que ha hecho también esta migración masiva al teletrabajo es que se incrementen. En estos momentos el porcentaje altísimo de ataques que se producen son a pequeñas y medianas empresas, no son a grandes corporaciones. Esto es una fuente inagotable de negocio, o sea, la ciberdelincuencia funciona exactamente como si fuera una multinacional, tiene sus empresas dedicadas a generar antivirus, virus para infectar a las compañías y esto va a ir a más. En estos momentos hay solamente dos tipos de empresas en relación con la ciberdelincuencia. Unas
las que ya han sufrido un ataque de ciberdelincuencia y 2, las que van a sufrir. O sea, creo que en estos momentos no nos vamos a liberar nadie de una u otra forma tener que enfrentarnos a una situación de este tipo. ¿Qué tenemos que hacer? Intentar minimizarlo al máximo, intentar que aquellos entornos informáticos donde nosotros tenemos nuestros datos, que son la base y la base que nos da la continuidad de nuestro negocio, estén lo más seguros posible. Y eso lo vamos a conseguir donde los alojamos, sea en entornos absolutamente securizados. Como veréis un poquito más adelante, esa garantía os la podemos dar con nuestro cloud privado. Y por último, y no menos importante, evidentemente, como os decía, es un pago por uso que va también íntimamente relacionado con la escalabilidad, es decir, más infraestructura pago más, menos infraestructura pago menos. Y, lógicamente, no tengo que invertir en infraestructuras que tengo que ir renovando en función de su obsolescencia, a fin y efecto de intentar contar con la mejor tecnología. Y esto es un tema importante, creo yo, porque en nuestros negocios lo que realmente, como decía anteriormente, nos da información de cuáles son los pasos que tengo que dar, son el tratamiento que le damos a nuestros datos. Los datos, si están trabajados por aplicaciones que funcionen a pleno rendimiento, evidentemente serán mucho más fiables y esas aplicaciones a pleno rendimiento funcionarán mejor cuando las infraestructuras que las soportan son de última generación y están absolutamente actualizadas. Eso es lo que se garantiza cuando adquieres el servicio de escritorio virtual. Toda la tecnología que hay detrás, todas las infraestructuras que sostienen estos escritorios son de última generación y actualizadas continuamente. Y una vez comentados cuáles son los beneficios de los escritorios virtuales en general, vais a permitir que a continuación os explique, os defina un poquito cuáles son las ventajas, las características que tiene la solución que desde ANCO hemos dado para el servicio de escritorios virtuales y que denominamos AD Cloud Global. AD Cloud Global es un concepto que lo que intenta ya transmitir es que es una solución global, que es absolutamente gestionada y que lo que le vamos a dar a nuestro cliente es un servicio del cual no se tiene que preocupar, solamente entrar en ese entorno de trabajo y a partir de ahí tener una productividad máxima, sin tenerse que preocupar de nada más. De todas maneras, nuestro AD Cloud Global lo que va a dar a nuestros clientes es una arquitectura segura, es una solución segura, pensada para mantener los datos siempre a buen recaudo y alejados al máximo de los ataques, como os decía, de la ciberdelincuencia. Nadie está libre de un ataque de un ciberdelincuente, porque la seguridad 100%, como bien sabéis, no existen. Hay dos vectores de entrada para estos señores, por llamarlos de alguna forma, que en estos momentos son evidentemente los que tienen para ellos más beneficio. Uno, las páginas web, y en segundo lugar, el factor humano, o sea, la ingeniería social que hacen estas organizaciones para llegar a coger datos y permitirles acceder y encriptar los datos para pedir rescates, muchas veces vienen por esa vía, sobre todo el factor humano. No obstante, nosotros, y como os decía, para intentar minimizar al máximo que esos ataques se produzcan, pues lo que ofrecemos en nuestra plataforma, nuestra infraestructura, una arquitectura segura que tiene un login de doble factor, que eso lo que hace es, evidentemente, hacer que la seguridad se incremente. Tenemos una protección de meseta de doble sentido, análisis de anti-malware, anti-phishing, sistemas de control de IPS, IDS, filtración de contenidos, sandboxing, DPI, o sea, son palabrejas que al final lo único que pretenden es explicar que lo que incorporamos a nuestra arquitectura es la última tecnología que hay en seguridad, a fin y efecto de que podamos garantizar que estamos haciendo los esfuerzos máximos para que los datos de nuestros clientes estén lo más seguros posibles. Las copias de seguridad, como os comentaba, el backup es un tema muy importante dentro de lo que es nuestra solución de cloud. Nosotros utilizamos una tecnología, NetApp, que lo que hace es que no se pueda escribir sobre ella. Es decir, cuando nosotros hacemos una copia de seguridad de los datos, esa copia de seguridad no puede ser encriptada, porque utiliza una tecnología propia de NetApp, que es el on-read, que no permite escribir. Por lo tanto, aunque haya un ciberataque en los servidores, aunque lleguen a
encriptar los datos de producción, las copias de seguridad, los backups, van a estar a salvo con la última copia de seguridad que se haya hecho y de esa forma vamos a poder darle continuidad a nuestro negocio en un breve espacio de tiempo. Cumplimos normativas. Nosotros tenemos la 27.001 y 27.018 sobre seguridad en los datos, la 9.001 también evidentemente para el tema de procesos y este año 2021 acabamos certificados en el Esquema Nacional de Seguridad, cosa que no muchas empresas tienen. La compatibilidad también la garantizamos con nuestra plataforma, con nuestro AD Cloud Global, porque estamos absolutamente sincronizados con las aplicaciones de Office 365. Por lo tanto, el uso de SharePoint, el uso de OneDrive está absolutamente garantizado y con todas aquellas aplicaciones, evidentemente, de Windows. Es un servicio gestionado que, como decía anteriormente, nuestros clientes no se tienen que preocupar absolutamente de nada porque hay una gestión proactiva por parte de nuestro personal técnico, de nuestros ingenieros. La plataforma está monitorizada 24 horas al 24/7, o sea, todos los días y del año, y cualquier incidencia que haya en esa plataforma pues es rápidamente atacada o analizada por nuestro equipo de plataforma. Y por último, deciros que la tecnología de vanguardia que nosotros utilizamos se basa en que nosotros lo que hemos seleccionado es dentro de los diferentes aspectos que componen una infraestructura para alojar nuestros servidores virtuales, hemos elegido las mejores tecnologías del mercado. Lo que hacemos es combinar tecnologías de diferentes fabricantes para dar una solución totalmente fiable. Por poneros un ejemplo, en tema de almacenaje pues trabajamos con NetApp, lo que es el tema de acceso a la plataforma trabajamos con Citrix, etcétera, etcétera. O sea, siempre tecnología de vanguardia y de última generación. Bueno, estas son las características de la solución, pero como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Lo que queremos a continuación es haceros una demo de cuál es el escritorio virtual de ANCO, nuestra solución AD Cloud Global, y por lo tanto lo que voy a hacer es dar paso a mi compañero David Aranda. Muchas gracias. Sí, David, ya puedes empezar cuando quieras. Perdonad. Os muestro esta. Vale. Ya se ve, sí. Sí, ahora sí, ¿no? Bueno, pues buenos días a todos. Como he comentado, al final es una pequeña panorámica lo que voy a haceros de lo que es el escritorio como tal. Al final, como ha comentado y explicado bien Pedro, no deja de ser un escritorio al uso. Estamos hablando de que tenemos que entender que estamos hablando de un escritorio virtual con un concepto de que está en la nube, el concepto de la movilidad y que la facilidad que me va a dar eso para trabajar desde cualquier ubicación, pero hemos de pensar que estamos hablando de que es un escritorio. O sea, tal cual lo tenemos nosotros en nuestro entorno de trabajo habitual, en nuestro puesto de trabajo habitual, se va a reproducir ese escritorio en la nube con la ventaja, que como comentaba Pedro, de la independencia del dispositivo desde el que accedo a ese escritorio. Es decir, toda mi información, todo mi saber hacer o mi conocimiento adquirido, al final son bases de datos, son listas de clientes, son Excel, etcétera, etcétera. Toda esa información va a estar almacenada en un entorno de cloud con toda la seguridad que ahora iremos viendo poco a poco y todo lo demás, pero no dejará de ser un escritorio puramente al uso. Si estamos acostumbrados a trabajar con un escritorio Windows, ese va a ser el interface que vamos a tener, es decir, eso va a ser lo que vamos a ver, ¿no? Aquí os estoy mostrando mi escritorio en la nube. Ahora os demostraré que es el escritorio en la nube, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, ahora podéis ver que este escritorio que estáis viendo hace un momento no deja de ser una ventana, ¿vale? Estoy moviendo la ventana, supongo que se ve bien. No deja de ser un escritorio más. Si os fijáis aquí abajo tengo otro menú de Windows, ¿vale? Este es mi ordenador, en este caso es mi ordenador personal porque ahora mismo estoy trabajando desde casa, al cual he accedido mediante una herramienta segura, ¿vale? Como comentaba Pedro también, que sería mediante el usuario y contraseña de autentificación al entorno, pero además, una vez identificado como David Aranda, que soy yo, con mi usuario y mi contraseña, me ha enviado una notificación al móvil para que yo les valide con un código o con un aceptar
que me estoy autenticando en este equipo. ¿Para qué? Para que yo, por ejemplo, en este caso la empresa ANCO, esté tranquila de que yo esté accediendo desde mi escritorio personal, desde mi ordenador personal, a un entorno de trabajo colaborativo, en este caso, todo el entorno de escritorio de ANCO, y que pueda acceder de manera segura. Eso lo hacemos mediante pues toda esa parte de identificación con doble factor, ¿no? Pero en mi caso es movilidad, pero no tiene por qué ser una herramienta de movilidad solo. Lo iremos viendo poco a poco, pero tenemos que pensar que al final lo que decía es un escritorio puramente al uso. Es decir, lo que tenemos para poder trabajar en nuestro entorno habitual de trabajo, con nuestro servidor en la oficina, con nuestro escritorio de nuestro portátil o de nuestro equipo de sobremesa en la oficina, pues lo mismo, pero reproducido en un entorno de cloud. Una vez accedo a mi entorno de trabajo, lo que estoy haciendo es, aparte de usar esta herramienta que me securiza la conectividad con este entorno de escritorio, esta herramienta también me va a mejorar ciertas habilidades a la hora de trabajar con ella. Por ejemplo, el poder trabajar con una línea móvil, ¿de acuerdo? Por la necesidad de ancho de banda que tiene, es decir, por la capacidad de mi móvil a nivel de cobertura, yo sé que estoy más limitado que en casa, ¿no? Normalmente, pues con esta herramienta tenemos esa ventaja de que no necesita mucha capacidad, es decir, con la línea móvil puedo trabajar perfectamente con mi escritorio, con lo cual en momentos puntuales de necesidad puedo estar trabajando con movilidad o incluso dentro de la oficina. Yo siempre pongo el ejemplo, en el caso de ANCO nos pasó realmente que unas obras en la calle nos cortaron la luz del edificio hace un par de veranos. Nos cortaron la luz en el edificio entero de las oficinas centrales. Ese corte de luz en las oficinas centrales, que no es donde está el CPD, lógicamente, ese corte de luz en las oficinas centrales nos obligó a estar pendientes de cuando volvía la luz, cuando volvía, ya os aviso que tardó 2 días en volver, pero lo que hicimos, los que estábamos acostumbrados a trabajar con la línea móvil, es decir, toda la parte de comercial, toda la parte técnica, menos administración, que no estaba tan habituada a ello, pero toda la parte comercial, toda la parte técnica, que teníamos dispositivos portátiles, encender los portátiles, o sea, descontar los portátiles de la pantalla, conectar el móvil y continuar trabajando al cabo de 5 o 10 minutos de ver que no volvíamos a tener electricidad, ¿no? La empresa, lógicamente, nos derivó a casa a todos a trabajar, porque viendo que las obras iban a tardar en reponer el corte eléctrico por un corte que habían hecho, pues eso nos facilitó a nosotros el poder trabajar desde casa. Es decir, no solo estamos hablando de movilidad en cuanto a siempre me muevo y estoy siempre yendo de aquí para allí, como podría ser un comercial, como podría ser un técnico, como podría ser un abogado, como podría ser un procurador, como podría ser un asesor legal que va a visitar a clientes, etcétera, etcétera, sino que también estamos hablando de necesidades de facilitar el trabajo y en este caso también muy de moda actualmente toda la parte de la conciliación familiar, ¿no? Bien, una vez accedido a mi escritorio mediante esta herramienta que digo securiza todo el entorno, para llegar a este entorno de escritorio, como ha comentado Pedro, ¿vale? Ha habido ciertos pasos de seguridad, que son todas esas palabrejas que ha explicado Pedro antes, de seguridad, ¿no? Que me permiten acceder de una manera mucho más segura, no solo con esta herramienta, sino con diferentes pasos que se crean, ¿vale? Para que yo llegue aquí de una manera mucho más tranquila de que mis datos están seguros aquí almacenados. Una vez estoy en ese escritorio, como he comentado, al final no deja de ser un escritorio totalmente funcional, totalmente idéntico al que se pueda tener local. ¿Por qué? Pues porque al final puedo abrir pues cualquier herramienta, como podría ser pues mi ERP. Yo tengo un ERP, en este caso mi ERP es este, que yo no uso, por cierto. Es mi ERP, ¿vale? En el cual yo accedo. Este ERP no deja de ser una aplicación que tengo instalada en este escritorio y que accede al servidor que también tengo, el servidor de la aplicación, que también tengo en este entorno de cloud. Es decir, mi escritorio y mi servidor están uno al lado del otro, porque están los dos en el entorno de cloud. ¿Por qué explico esto? Pues porque igual que yo tengo mi escritorio y mi servidor en el cloud uno al lado del otro, si yo tengo una delegación en Madrid, que es el caso también, los trabajadores de Madrid también tendrán el escritorio en este cloud. Es decir, el escritorio de los trabajadores de Madrid también está al lado del servidor de la aplicación del ERP. ¿Por qué comento? Pues porque, como he dicho también, aparte de la movilidad que nos facilita esta herramienta de trabajo, también facilita que empresas que tienen varias sedes, varias ubicaciones, es como si estuviesen trabajando juntas en el mismo sitio, porque sus escritorios de todas sus delegaciones, de todos sus puestos de trabajo, de diferentes áreas geográficas, están ubicadas en el mismo sitio, al lado del servidor de aplicaciones o los servidores de aplicaciones, que es el entorno de cloud. ¿De acuerdo? Con lo cual esta herramienta, pues al final no es un ERP, está vacío, ya digo, porque no lo uso, pero esta herramienta que es el ERP es una aplicación cliente-servidor, que se le llama. Yo tengo el cliente que es aquí y ataco el servidor de la aplicación. Pero igual que puedo trabajar con un cliente-servidor, pues puedo trabajar pues viendo, pues yo qué sé, pues por ejemplo, pues PDFs, por ejemplo.
Aquí pongo un ejemplo, siempre pongo el mismo, ¿no? Cuando hablo de PDFs, ¿por qué? Porque interesa ver que estamos hablando de que tenemos un escritorio, todo el rato lo he repetido, que es un escritorio igual que podríamos tener local, pero con las ventajas añadidas de que la infraestructura que me facilitan la potencia para poder trabajar con él son, entre comillas, ilimitadas. ¿Eso qué quiere decir? Yo me compro un ordenador para trabajar en la oficina, ese ordenador tiene unas capacidades, ¿vale? A nivel técnico, pues RAM, CPU, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Esas capacidades están limitadas. Poca ampliación suele haber. En los equipos sobremesa suele haber un poquito más de capacidad de ampliación. Pero en el entorno de cloud siempre tengo posibilidad de ir creciendo esos recursos. No estoy limitado al hardware físico que tengo, sino que puedo ir creciendo. Y en este caso, por ejemplo, abrir un PDF de gran tamaño, como podría ser, en el caso del ejemplo, el de IKEA, en el cual yo en este entorno de cloud, ahora voy a ir haciendo scroll, de este PDF con imágenes, con lo que se llaman capas al final, porque al final lo que tiene es la imagen de fondo, tiene el texto por otra capa, tiene el precio por otra capa, suelen tener varias capas, eso sobrecarga el peso del documento, es decir, que el documento le cuesta procesarlo dependiendo del ordenador. Y en cambio en este escritorio de cloud, no sé cómo irá a través de la herramienta que estamos usando para hacer el webinar, pero se entiende que va a estar bien claro que el PDF no le cuesta cargar las imágenes, que procesa bien toda la carga de trabajo que le estoy pidiendo a la hora de hacer un scroll rápido de las páginas, ¿vale? Y eso me va a facilitar mi trabajo en el día a día. Quien dice cargar un PDF, pues al final, lógicamente, navegar por las aplicaciones que pueda utilizar. Igual que puedo navegar por esta página, pues podría cargarla de la... ¿vale? Podría ir cargando cualquier... Como veis, el resultado de las muestras me las está dando, ¿no? Bastante ágil. Podría navegar por cualquier tipo de página, es decir, cualquier aplicación. Pero además, si yo, por ejemplo, tengo contratado un servicio, igual que hemos visto antes, una aplicación, un ERP, en este caso, un CRM o en nuestro caso, una herramienta de ticketing. Esta herramienta es una herramienta vía web, con la cual yo lo que hago es generar los tickets. Uy. Vale. Con lo que hago yo es gestionar mis tickets que me van asignando o los técnicos a nivel de helpers de servicio. Y esta herramienta es una herramienta también para poder trabajar en mi entorno de trabajo, pero es vía web. Igual que hemos visto antes, la herramienta que es cliente-servidor, que se instala en los servidores, esta está ubicada en otro servicio, pues a lo mejor en un tercer cloud o en otro sitio, ¿no? Y estoy trabajando contra ella. Puedo trabajar perfectamente contra esta otra herramienta. En el caso de la navegación, pues una de las ventajas añadidas de nuestro entorno es la posibilidad de poder hacer lo que se llama una herramienta de seguridad, como es el filtrado por contenidos. Gestionar que una página o una categoría de páginas, en este caso he puesto una adrede, ¿no? Que está bloqueada por categoría, que esa página esté bloqueada por la categoría pornografía. Es decir, puedo limitar apuestas, pornografía, armas, etcétera, etcétera, ¿no? Gestionado de manera que el cliente puede solicitar pues algunas que le puedan interesar filtrar y otras no. ¿Vale? Esto es un ejemplo más de la seguridad que añadiría dentro de esta implementada dentro de este entorno, ¿no? ¿Qué herramienta más podemos ver a nivel productivo o a nivel de entorno? Pues aquí ya hablaríamos, por ejemplo, de la herramienta empresarial por excelencia que podría ser el Excel, ¿no? Excel lo que me va a facilitar a mí es que yo voy a estar trabajando con esta herramienta, que no deja de ser muy conocida por seguramente todos los de la sesión de hoy. Como veis, voy haciendo sin ningún tipo de complejidad, ni complicación, ni retraso a la hora de trabajar con él, ¿vale? Y una vez finalizada mi jornada de trabajo, pues le doy a almacenar el documento. Cierro esta herramienta porque ya he acabado mi jornada hoy y ya mañana continuaré. Un detalle importante, yo me puedo desconectar de este escritorio a finalizar mi jornada, al día siguiente volver a la oficina, a abrir este escritorio y continuar con las ventanas tal y como las he dejado. ¿Vale? Porque lo que he cerrado es el ordenador físico, pero el entorno de escritorio no lo he cerrado. Simplemente me he desconectado de ese escritorio. Dicho esto, vuelvo al día siguiente, abro este documento y me doy cuenta
que los cambios que hice ayer, que solo quería hacer una prueba, los guardé y sobreescribí el fichero, cosa que nos ha pasado a todos, ¿no? El sobreescribir un fichero que considerábamos que bueno, estaba bien, llegar al día siguiente y descubrir que no está bien, ¿no? Que he borrado los datos o que no he actualizado correctamente la información o lo que sea, ¿no? ¿Qué tengo aquí? Pues aquí lo que voy a tener es la posibilidad, como usuario, no como administrador del sistema, del entorno ni nada, sino como usuario, de hacer botón derecho, propiedades, versiones anteriores, y acceder a todas estas copias que antes Pedro comentaba también, de seguridad que tenemos dentro de nuestro entorno. Ahora entramos un poco más en detalle en las copias, pero ahora ya explico un poco más cómo funciona este sistema. La seguridad, como ha comentado Pedro, no es 100%. En ningún fabricante de seguridad, proveedores nuestros ni nosotros mismos, vamos a dar la seguridad 100% porque no existe, ni Microsoft la da. Microsoft, Google, etcétera, ¿no? ¿Por qué no existe la seguridad 100%? Pues porque al final siempre van a encontrar maneras de saltarse los pasos. Como comentaba Pedro, los vectores principales son el acceso a páginas web que no son seguras, y, ya sea mediante Google, que accedes a una página web que no es segura, o ya sea mediante un correo electrónico que te llega. ¿Y por qué lo hacen eso? Porque al final la cadena más, dentro de la cadena de seguridad, el elemento más débil normalmente solemos ser nosotros mismos, porque al final somos los que hacemos clic. O sea, hoy en día los ataques de toda la vida que se han visto en las películas de un hacker ahí intentando acceder contra el firewall, ahí saltándose el firewall, se siguen produciendo, pero son mínimos, mínimos. Lo que hoy en día se hace es intentar engañar al usuario, simulando ser otra empresa, simulando ser otra persona, simulando ser lo que sea, pero engañar al usuario. Sigue existiendo a día de hoy en el mundo físico por teléfono, como para que no exista en el mundo digital, ¿no? Con lo cual, esa seguridad que nosotros podemos poner, varias herramientas que hay de seguridad, de capas de seguridad proactiva, ¿vale? Es decir, para que no me ocurra nada, ¿vale? Nosotros tenemos bastantes puestas dentro de este entorno, si no, no tendríamos estas ISOs o esas certificaciones específicas tanto para lo que comentábamos, igual que Solutium, con la 27001, también nosotros disponemos de la 27001, pero también no disponemos ANCO como tal, como el proveedor físico donde están ubicados nuestros servidores, ¿no? El data center. Bueno, los data centers. En el caso de las certificaciones también tenemos otra que nos permite garantizar, en la ISO 27018, que nos permite garantizar la seguridad de los datos personales en entornos de cloud, es decir, específicamente ya de datos personales en entornos de cloud, no de seguridad de la información general, sino de los entornos de cloud. Y luego, además, la certificación del ENS que tendremos este año, finalizar el año. Con lo cual, tenemos todas estas certificaciones, pero aparte de esa seguridad proactiva, hay que tener seguridad reactiva. Y es tan importante como la proactiva. ¿Por qué? Porque como la seguridad 100% no existe, yo debo tener herramientas que me permitan tener una tranquilidad si ocurre cualquier cosa. Ya no hace falta que sea un hacker que me venga y me fastidie con un ransomware o con palabrotas de este tipo, sino que el ordenador o el servidor donde tengo toda esa información falla. Me quedo sin datos. No, tengo que tener una seguridad reactiva y eso se basa en backups. Esos backups me van a permitir a mí, en el caso de ANCO, tener los ficheros, una copia hasta 3 meses, es decir, 3 meses de antigüedad, puedes recuperar un fichero. Las bases de datos también unas copias, pero ya no solo la información, los datos, sino todo el entorno. Es decir, todo este escritorio con estas aplicaciones también tendrá su propia copia. Quien dice este servidor, que este es el escritorio donde estoy yo trabajando, el servidor de las aplicaciones del ERP también tendrá su propia copia diaria. Es decir, tendré copias diarias de tanto los servidores como de los datos. Y esa posibilidad de restaurarlos. Lógicamente, los servidores y las bases de datos, ellos no los restauraré a nivel de usuario, ¿no? Pero sí que podré solicitar esa restauración de esos datos porque he tenido cualquier incidencia o porque necesito recuperar esa información. Todo eso lo podemos hacer pues porque tenemos esta disponibilidad de este sistema, como ha comentado bien antes Pedro, en el cual no es Windows, para entendernos, quien envía los datos a donde se almacenan los backups, sino que es el sistema del backup el que recoge los datos. Con lo cual, el virus no es capaz de llegar desde Windows porque no le permite ese sistema de backup, no le permite acceder. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad ni Windows mismo de llegar hasta allí, sino que es el sistema el que viene a buscar los datos para hacer las copias. Y esto es lo que nos está mostrando aquí. Yo, por ejemplo, podría abrir la copia hecha del día 25 de esta misma carpeta o tirar hacia atrás, abrir la copia del día 12, comparar la información, abrir el mismo fichero y valorar si estos son los datos que quiero restaurar.
veo que esta es la copia que me interesa, pues cierro las ventanas, me vengo. Ahí, he cerrado la ventana principal. Cierro las ventanas. Como veis aquí, me está mostrando que esta es la del día 12, ¿vale? Pues tan simple como venir aquí, arrastrar y le digo reemplazar el fichero. Esto no lo puedo hacer a la inversa. Yo no puedo venir aquí y decirle reemplazar. Como veis, ya me está saliendo el símbolo, ¿vale? Por lo que decía, porque Windows no tiene potestad de hacer nada contra esa carpeta de copias, pero sí que me está dejando acceder para poder valorar si quiero restaurar esta información. Dicho esto, al final lo que estamos viendo, que es lo que decía, no deja de ser una demo de lo que es un escritorio. Pero os he enseñado 4 aplicaciones para que veáis que es totalmente funcional, que es totalmente operativo, pero tener en cuenta que esta parte de la seguridad, como comentaba Pedro, tanto la parte proactiva como la parte reactiva, la facilidad de disponer de un escritorio desde cualquier dispositivo, ya sea el mío propio, de lo facilitado por la empresa, como sea el mío personal, como sea en una ubicación en la que no tengo acceso a ningún dispositivo que sea de propiedad mío de la empresa, sino que es de un tercero, es decir, visitando un cliente, pues se puede llegar a acceder a este entorno independientemente del dispositivo. Móviles, tablets, también. Tanto equipos Windows como Mac como Linux. Es independiente también. Es decir, tenemos esa facilidad de acceder a este dispositivo independientemente, perdón, a este escritorio, independientemente del dispositivo. ¿Vale? Habría más cosas para poder hablar, pero para no alargarlo, viendo que ya se está acercando el momento, yo lo dejaría aquí si queréis a nivel de la demo. Y os facilitaría la posibilidad de, si tenéis algunas dudas, bueno, te dejo la palabra, César, que veo que ya estás Sí, aquí. bueno, realmente es, pues, bueno, primero daros las gracias por la exposición, creo que ha sido bastante aclaratoria, ¿no? De qué es, bueno, de qué necesidades cubre y qué beneficios aporta, sobre todo en seguridad. Habéis hablado mucho de seguridad, que es un tema tan de moda, bueno, tan de moda tristemente, porque cada vez hay más, como comentabas, Pedro, cada vez hay más ataques y los va a haber. Pero bueno, me han hecho alguna pregunta justamente en este ámbito de la seguridad, cómo se vertebraba, cómo se aseguraba, pero creo que lo habéis explicado bastante, ¿no? Acerca de cuáles son los mecanismos, tanto técnicos como aplicativos, para poderlo cubrir. A mí se me ocurren algunas cosas de lo que habéis comentado, porque bueno, sí que habéis dicho que realmente esto es un software, es una aplicación, pero no necesitas ningún hardware específico para poder acceder a este servicio. Hace falta, aparte de las licencias que se puedan adquirir en coste por uso, ¿hace falta algún hardware específico? No sé quién me puede contestar, si Pedro No, o David. no, yo mismo si quieres. Sí. Realmente el hardware desde que se accede no hace falta que sea nada potente. Es decir, el mismo equipo que se puede tener ahora actualmente, lógicamente hay unos requerimientos a nivel de sistema operativo, pero básicamente por el soporte del fabricante. Estoy hablando de Windows 10, que no, digamos, tengo un Windows XP, por ejemplo, y quiero acceder al escritorio de Citrix. Eso no va a cumplir ciertas normativas de seguridad, tanto por parte del fabricante Microsoft como por Citrix, por etcétera, ¿no? Pero sí que a nivel de hardware, de potencia del equipo, no tengo ningún requerimiento. ¿Por qué? Porque esto al final lo que me va a hacer es mostrarme en el escritorio una pantalla. Es como si estuviese viendo un vídeo, entre comillas, de mi escritorio, ¿no? No es así, pero para entendernos, ¿eh? Pero al final es eso, es como si estuviese viendo un vídeo, con lo cual el requerimiento de hardware de mi equipo es, bueno, lo que he dicho, una tablet. Al final puedo hacer desde una tablet. No hace falta ni que sea un sobremesa. Muy bien. A ver, se me ocurren también otras preguntas porque comparándolos con productos o servicios previos que había, pues qué diferencia tiene con los thin client, que a lo mejor sí que requieren sí que requieren hardware, o incluso con los servicios de terminales remotos de Windows, ¿no? No sé si me podéis aclarar, quizás es un aspecto más tecnológico, pero Sí, al final lo que tienes es, desde un thin client podrías acceder a este escritorio. Este escritorio, si no lo tuvieses y solo trabajas con el thin client, ese thin client tiene que acceder a un entorno, a una infraestructura. Esa infraestructura, normalmente con los thin clients se suele tener on-premise, ¿vale? Pues esta sí, parte de on-premise desaparece, es decir, on-premise me refiero en la ubicación del sí. CP, ¿vale? Esa infraestructura que tienes tú para poder darle a ese thin client un servicio, en lugar de tenerla en tus oficinas con tus costes adicionales para mantenimiento, para darle capas de seguridad, que como estás hablando todo el rato, además tienen un sobrecoste esas capas de seguridad, etcétera, etcétera, la hago desaparecer entre comillas y lo que te la muestro es en la nube. Es decir, estoy trasladando tu entorno productivo, es decir, toda tu infraestructura de CPD a un entorno de cloud y desde el thin client estás accediendo, pero estás accediendo a través de una herramienta que te da una capa extra de seguridad para mostrar este escritorio.
¿vale? Es decir, el dispositivo hardware sí que podría continuar siendo el mismo Thin Client, pero toda la infraestructura que hay detrás que le da soporte al Thin Client desaparece, entre comillas. No tiene por qué desaparecer todo, puede ser una parte solo, pero bueno, para entendernos y no complicar más la respuesta. Y lo otro que te preguntaba de qué diferencia realmente con esto que veíamos hace años, bueno, que sigue existiendo, lo de terminales remotos de Windows, porque entiendo que hay diferencias significativas, ¿no? Sí, al final el terminal server de toda la vida, que se le llama, terminal remoto de Windows, que es casi siempre lo que hace servir también tanto el Thin Client como cualquier otra conexión que se pueda hacer, estás atacando lo mismo, estás accediendo a un servidor y ese servidor te está dando ese servicio de conexión remota, de sesión remota, el terminal server. Esto lo estás haciendo en lugar de hacerlo contra un servidor que tienes on-premise, lo mismo. Lo tienes en este entorno de cloud, pero volvemos a lo mismo. La disponibilidad de no tener, pues, redundancia eléctrica, por ejemplo, en tu CPD. Se va la luz, ya no tienes acceso a ese terminal server. Pierdes la comunicación porque hay cualquier problemática de comunicación. No puedes hacer con una línea 4G. En este entorno sí que puedes hacer con una línea 4G. Tienes necesidad de trabajar a nivel de potencia mejorada porque la empresa ha crecido en 10 personas, es decir, necesitas crecer en infraestructura. Tienes que comprar un nuevo servidor, a lo mejor, porque el servidor no tiene capacidad de ampliación. O sea, que le da más flexibilidad, entiendo, ¿no? Más flexibilidad por un lado y más potencia o más la posibilidad de incorporar nuevos servicios, ¿no? Entiendo. Correcto. Vale. Muy bien. No sé si queréis añadir algo más en el ámbito más de seguridad o de sobre todo de cómo, qué le recomendáis a una empresa que tiene soluciones on-premise, pero está pensando en dar el salto a algo que, pues, como puede ser los entornos virtuales que estáis contando, o sea, perdón, el Desktop as a Service, que quizás es una terminología nueva para ese tipo de empresas. ¿Qué le recomendaríais? No te oímos, Pedro, si estás oyendo. Bueno, al final, viendo que Pedro no consigue el audio. Sí, pero ¿no puedes activar el audio, Pedro? Sí, espérate a ver si te lo... A ver si... Sí. Ahora sí. Sí. Yo, si me permite, solamente me gustaría, un momentito nada más, que ya creo que vamos en tiempo. A mí lo que me gustaría, sobre todo de esta presentación que hemos hecho, lo que me gustaría recalcar y animar a todas las personas que han asistido a esta webinar es que sean proactivos a la hora de decidir cómo afrontar el teletrabajo. Nosotros, por las circunstancias que hemos vivido, nos hemos visto obligados a hacer cosas para las que no estábamos en este momento en muchas ocasiones preparados. Y algunas cosas se han hecho con una cierta rapidez, celeridad, y yo creo que ahora es el momento de recapacitar, aunque esta es una decisión que tiene que ser top-down. Son los gerentes, los directivos de las compañías quienes tienen que analizar que este tipo de estas estrategias sí que van a beneficiar a su empresa en cuanto a seguridad, en cuanto a productividad, flexibilidad, y que ahora es el momento realmente de acometer proyectos de ese tipo. Yo mi consejo realmente y mi recomendación es que no hay que dejar pasar más tiempo y que realmente hay que afrontar esta situación que existe, el trabajo ha venido para quedarse y la transformación digital de las compañías requiere tener estos conceptos de movilidad que estamos asimilando al teletrabajo. Y era simplemente esto. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, tenemos alguna pregunta más, pero nos quedamos sin tiempo. Yo quería agradeceros la presencia, la ponencia tan interesante que nos pone en ámbito de poder solucionar esos problemas que, como bien decía Pedro, los hemos solucionado como hemos podido debido a la tesitura, al escenario actual. Sí que les indicaré a los asistentes que, como su permiso, la ponencia va a quedar colgada en nuestro portal, que vamos también a colgar el vídeo y, bueno, y haremos un post también explicando, pues, justamente lo que nos habéis contado en esta ponencia tan interesante. Si queréis añadir algo más. Por mi parte, gracias por vuestro tiempo, evidentemente, y deciros que a través de Solitium estamos en disposición de atender cualquier solicitud que pueda tener cualquier empresa que haya estado presente. A nivel comercial les vamos a dar todo el soporte y todo el apoyo necesario. Estudiaremos su caso a medida de las necesidades que tenga cada uno de los clientes
con Francisco y su equipo de comerciales a nivel global de Solitium, no solo para la parte del Levante, sino también pues, para el resto de España. Y estamos para esto, para ayudaros, para asesorar, para pues, poder analizar la necesidad concreta de cada uno de los clientes que pueda tener. Y estamos para esto, para ayudaros y para daros servicio en ese aspecto, ¿no? Con lo cual, tenéis nuestro apoyo 100% para ayudaros en cualquier consulta, cualquier propuesta que necesitéis en el aspecto que os acabamos de explicar. Muy bien, pues reiterar las gracias. Espero veros en próximos webinars. Y bueno, y a los asistentes hasta el próximo webinar. Hasta pronto a todos. Muchas gracias a todos. Buen día. Hasta luego. Buenos días. Buenos días. Gracias.